Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo. ¿Qué va a pasar más adelante cuando se concrete, si es que llega a ser así, la extradición del expresidente Ricardo Martinelli desde Estados Unidos a Panamá? El Código Procesal Penal establece que para poder lograr la investigación o para poder ser juzgado por todas las otras investigaciones que ya se han abierto en su contra en la Corte Suprema de Justicia, se debe de enviar, el gobierno panameño debe de enviar a Estados Unidos una recopilación de estos datos y sustentarlo. A mí me gustaría hoy saludar a don Rogelio Cruz, él es ex abogado del señor Ricardo Martinelli, nos acompaña en el Polígrafo y le agradecemos muchísimo, don Rogelio, por estar con nosotros, gracias por estar aquí. Siempre es bienvenido, ¿sabe?, a esta sala. Muchas gracias. Y me encanta tenerlo, además. Muchas gracias, Adriana. Ahora, ya no es abogado del señor Ricardo Martinelli, eso hay que dejárselo claro a nuestros televidentes porque van a entender las cosas desde otro prisma, ¿verdad? Don Rogelio, conversábamos nosotros hace unos días acerca de las diferentes diligencias que debe de hacer el gobierno panameño para poder lograr que lo exceptúen de la especialidad al señor Ricardo Martinelli y pueda ser abierto el panorama para que se juzgue por otras investigaciones. Él tiene 12 o un poco más o menos, 12 aproximadamente en su contra. Pero si el gobierno panameño no hace esto, que aún no lo ha hecho por lo que he corroborado, entonces no va a poder hacerse más que un juzgamiento por pinchazos telefónicos. Y a mí me gustaría que usted me amplíe cuáles son estos pasos que deben de seguirse para lograr esto. Adelita, en adición al Código Procesal Penal que has mencionado, el artículo 548 concretamente, hay algo más importante que el Código Procesal Penal y que está en este librito tan feo que data de algo más de 100 años. Pero tan valioso, ¿no? Porque es el primer tomo de colección de leyes de la República de Panamá, publicado en el año 1904. ¿Qué es el tratado realmente de extradición? Aquí, en este tomo, se publica la Ley 75 del año 1904, del 14 de junio, por medio de la cual se aprueba una convención de extradición entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América. En el artículo 8, que lo voy a leer, es muy breve, dice: ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra podrá, sin el consentimiento prestado por ella, libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición, distinto de aquel por el cual ha sido entregada, hasta tanto que no haya tenido oportunidad para regresar al país de que ha sido extraída. En otras palabras, si bien el Código Procesal Penal establece excepciones a la regla de especialidad según la cual nadie puede ser juzgado por otro delito distinto de aquel por el cual fue extraditado, en el tratado de extradición esta cláusula 8 es mucho más absoluta. Establece claramente que la única forma de salvar la regla de especialidad es cuando el extraditado lo acepta públicamente y libremente. Públicamente en una audiencia. De cualquier manera. Eso es lo único que la forma puede interpretarse, tradicional, ¿no? Y libremente. De manera que la única forma en que un extraditado de los Estados Unidos a Panamá, sea panameño o sea extranjero, puede ser investigado y juzgado por un delito distinto por el cual ha sido extraditado es en el caso de que él lo acepte libre y públicamente. Obviamente no creo que sea el caso del señor expresidente. Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Solo podrá ser investigado y juzgado por el caso de pinchazos, como yo lo he dicho públicamente.
Sin embargo, hay unas excepciones. No, en el caso del tratado no hay excepciones, salvo la que se refiere al mismo investigado. Entonces, quiere decir que el tratado no contempla esas excepciones, pero sí el Código Procesal Penal. Ok, a mi juicio, la norma esa del Código Procesal Penal contradice el tratado y por tanto es inconstitucional. A mi juicio, cualquier persona podría demandar la inconstitucionalidad de ese artículo 548 del Código Procesal Penal por ser violatorio de una norma de un tratado internacional que Panamá reconoce en la Constitución política. A ver, pero allí puede haber un debate interesantísimo a nivel jurídico. Y lo peor es que es muy sensitivo porque se trata de un expresidente igualmente en el que supuestamente se han dedicado múltiples esfuerzos en la Corte Suprema de Justicia para investigar algunos supuestos delitos que él haya cometido. Entre estos no los vamos a enumerar en este momento porque no quiero aburrir a nuestra audiencia. Pero si esto solamente contempla que el expresidente diga por voluntad propia, sí, júzgueme por lo que quieran del pasado. Correcto. Y en cambio esto sí tiene algunos puntos que explican la forma en cómo debe de hacerse, ¿qué es lo que entra a regir? Bien, la respuesta la tiene el mismo Código Procesal Penal. Si nosotros vemos el Código Procesal Penal en materia de extradición, empieza diciendo que la extradición se regirá por los tratados y no existiendo tratados, por lo que dice el Código Procesal Penal. Pero el Código también decía que el gobierno tiene que, en todo caso de requerir juzgarlo por otros hechos, debe de enviar la información al país requirente, al país donde se encuentra la persona para que se pueda dar se exceptúe la especialidad. Pero esas son las excepciones que no contempla el tratado, Adelita. Ya. Insisto en la materia, Entiendo. en el tema. E insisto en que habiendo contradicción entre el Código Procesal Penal y un tratado de la República, prevalece el tratado y la norma del Código deviene en inconstitucional. ¿Por qué prevalece el tratado sobre el Código? Porque el tratado tiene rango constitucional, según lo dice la misma Constitución política nuestra. Ya. Lo reconoce. Entonces, ¿qué Panamá pasa? reconoce el derecho internacional público, lo dice en su artículo 4. Tomando en cuenta que uno se va a basar en este escenario que usted muestra, ¿qué pasaría con el resto de los casos que ya están investigados? No se han hecho audiencias, pero hay algunos que están ya en proceso de culminar. Al establecer esta norma claramente, lo ya expresado, obviamente cualquier actuación en contra de esta norma sería una actuación nula. Quiere decir que quedan totalmente relegados. Totalmente. Nada tendría sentido más que el de pinchazos. Por eso yo lo he dicho que al señor Martinelli le conviene venir extraditado a Panamá por el caso Pinchazos. Déjeme hacer una pausa, don Rogelio. Vamos a regresar enseguida con más acerca de este debate. Cualquier abogado que está viéndonos seguramente va a tener una interpretación, porque aquí los abogados sobran para eso, ¿verdad? Sí, sobre todo los que desconocen el derecho y han hecho afirmaciones equivocadas, tienen que seguir sosteniendo sus tesis equivocadas. Bueno, pero esto también le conviene a Martinelli, sí, que mucha gente sostenga tesis equivocadas al respecto. Ahora, al regreso, me explica por qué le conviene eso al expresidente Ricardo Martinelli. Hacemos una breve pausa, no se vaya, por favor. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. ¿Por qué le conviene al señor expresidente que hayan estas teorías falsas también? Porque estas tesis peregrinas sostenidas por algunos abogados desconocedores de lo que dice el tratado y de lo que dice el Código Procesal Penal, si se siguen sosteniendo, a la postre se van a estrellar con una realidad. Ahora, don Rogelio, ¿quiere decir que el gobierno, según lo que entiendo de lo que expresa e interpreta del tratado,
hizo un error al no solicitar en un inicio la extradición por todos los casos? Pero ¿O cómo mira, debió de haberlo hecho? Es que yo sostengo que no podía pedir la extradición ni por pinchazos, y mucho menos por los 11 restantes. Pero supongamos que el gobierno, que es la contraparte, siente que tiene razón en lo que está haciendo, porque igualmente se le puede dar la misma oportunidad a la defensa del señor Martinelli. Pero tenía que haberlo hecho desde un inicio, sostener cada uno de los casos como esto, y entonces las audiencias allá en Estados Unidos hubieran sido mucho más demoradas si se hubiera visto cada caso. ¿Cómo se hubiera hecho esto? Mira, Adelita, yo he venido sosteniendo y tengo que seguir sosteniendo que la extradición de Martinelli por el caso Pinchazos es totalmente equivocada, es totalmente arbitraria, porque el Código Procesal Penal panameño establece que no se puede pedir la extradición de una persona que no haya sido imputada o condenada. Y Martinelli ni es imputado, ni mucho menos es condenado. ¿Es acusado? No, no es acusado. Bueno, esa No palabra es que acusado. utilizó el fiscal, ¿no? Harry Sí, Díaz. pero no es acusado por la sencilla razón de que esa acusación está suspendida por un incidente de objeción. La ley lo dispone. El incidente de objeción Que metió la suspende la acusación. Pero aún así fue declarado en rebeldía. Y fue declarado con en una rebeldía, orden fue de declarado, arresto y sí, captura. Pero la orden de detención no es por haber sido imputado por un delito, es por declararse en sino por rebeldía. haberse declarado en rebeldía. Que dicho sea de paso, yo sostengo que esa orden de detención ya es ilegal. ¿Por qué? Porque, Adelita, el Código Procesal Penal en su artículo 12 establece claramente que la detención preventiva no puede exceder del plazo de 1 año. Y la orden de detención de Martinelli tiene ya más de 1 año. Pero eso no lo consideraron así en Estados Unidos, tal cual la ejecutaron. No. Obviamente que eso no es materia de consideración en los Estados Unidos, pero sí lo es en Panamá. Ahora, don Rogelio, yo he visto que la defensa del señor expresidente en Estados Unidos, estoy hablando, ha tratado de hacer ingentes esfuerzos para lograr, pues, un punto a favor de su cliente, como lo debería de hacer todo abogado preocupado. Defensor, claro. Pero el primero fue tratar de que se declarara especial el caso. Tomándolo en cuenta, entonces lograrían una fianza. Y no pudieron hacerlo. Segundo, ofertaron un paquete ambicioso de fianza para poder lograr su salida, su excarcelación. Igualmente él pagaba el brazalete, los guardias, etc. Tampoco logró una consideración del juez en ese sentido. Después volvieron a intentar explicando que su caso podía ser paralelo o similar al de un exdirectivo de la FIFA que también ofertó $20 millones de fianza y tampoco le resultó. Han pedido un habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Pero lo que yo estoy viendo es que ninguno de los intentos de la defensa ha sido efectivo, por lo menos en lo que ellos quieren hasta este momento. ¿Cómo califica usted este trabajo de la defensa, que está integrada por abogados bastante caros? Bueno, mire, yo me siento totalmente inhibido de hacer juicios de valor acerca de la defensa en los Estados Unidos. Yo no soy abogado en los Estados Unidos. Estaría hablando de cosas que no sé, que desconozco por completo. Ahora, cuando el equipo de defensa no logra los resultados obtenidos, ¿cómo lo entiende usted como un abogado? Mire, vea, incluso en el pasado me han dicho que yo soy el abogado de las causas difíciles. Y la experiencia nuestra en más de 50 años de ejercicio de esta profesión es la de que muchas veces la defensa se estrella con realidades temporalmente, pero a la larga, más tarde que temprano, surge la verdad y se gana en el proceso. De manera de que... O sea que usted ve que pueden ganar el proceso allá. ¿Cuál es su pronóstico? No, yo no puedo hacer pronósticos de lo que pueda ocurrir en los Estados Unidos.
Yo sí te puedo hacer pronósticos de lo que puede ocurrir en Panamá, pero no en los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no hacemos eso al regreso? Si es que se extradita, vamos a ponerse escenarios hipotéticos. No estamos hablando de la palabra de la ley de Dios, ¿no? Ni de Moisés. Claro. Vamos a tratar de hacer escenarios distintos para considerar cuáles pueden ser las distintas realidades del expresidente Ricardo Martinelli. Recuerde que también puede ver este programa por streaming a través de Cable Onda Go. Una pausa breve, regreso enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Rogelio, hay varios escenarios posibles de lo que puede suceder. No estamos hablando de realidades, sino de hipótesis. En este sentido, la primera es que, bueno, pues que el señor Martinelli sea extraditado, después del tiempo que sea, no importa. ¿Qué pasa, según usted, cuando él llegue a Panamá? Adelita, yo tengo 3 años y algo más de estar insistiendo públicamente en lo que te voy a decir ahora, que Panamá no está preparado ni para juzgar a un presidente de la República, ni para juzgar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ni para juzgar a un diputado. Es más, yo sostengo, por ejemplo, que la condena de Alejandro Moncada es una condena inconstitucional. Panamá no tiene los instrumentos legales idóneos para juzgar a esos funcionarios públicos o a esos exfuncionarios públicos. ¿Estamos hablando en preparación o en qué? Esos funcionarios idóneos no tiene los instrumentos legales idóneos. ¿Por qué razón sostengo esto? Porque de acuerdo a la Constitución y a la ley vigente, a la ley procesal vigente, en este caso el Código Procesal Penal, y antes el Código Judicial también, se establece que estos son procesos de única instancia. Y yo sostengo que los procesos de única instancia son inconstitucionales porque carecen de la posibilidad de un recurso de apelación. Ok, entiendo. Pero ese es un caso, bueno, esa es una situación relacionada, sin embargo, es la realidad que hay en este momento y hay que vivir con ella. Pero es una realidad inconstitucional hasta el momento en que alguien ataque esas normas como inconstitucionales y que la Corte se pronuncie en un sentido o en otro. Y si se pronuncia en el sentido contrario, habría que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que defina. Sin embargo, don Rogelio, si usted ha insistido públicamente que al señor Martinelli le conviene venir a Panamá a enfrentar su proceso, ¿por qué cree que él no viene? Mire, vea, ya esa es una cuestión muy personal de él. Entiendo que él no quiere venir a Panamá mientras el señor Varela siga siendo presidente de la República. Pero la gente interpreta que él no quiere venir porque rehúye a la justicia. Bueno, yo creo que esa es una interpretación de sus adversarios políticos. Sus víctimas dicen eso. Y de la eso. gente que desconoce realidades y llega a conclusiones quizás equivocadas. Bueno, las víctimas dicen eso. Las víctimas de los pinchazos es lo que Las víctimas sostienen. son adversarios políticos de él, evidentemente. No todos son políticos, son adversarios o son víctimas. Muchos fueron víctimas sin tener que ser adversarios. Se consideran víctimas, pero son adversarios políticos indudablemente. Los periodistas no veo por qué son adversarios políticos. ¿Qué periodistas? Los que fueron pinchados. ¿Pero cuáles son? Por ejemplo, la colega Castalia Pascual, el colega ella Álvaro no es querellante, ellos no son querellantes. No es querellante, pero es víctima. No. Si no son querellantes, no son víctimas. Álvaro creo que sí lo es, ¿no? No lo es. No lo es. El Polanco, el amigo Polanco, sí lo es. Polanco entiendo que sí lo es. Bueno, él no es un adversario político. No, yo creo que no, sinceramente que no. Don Rogelio, si las cosas se le complican al señor Martinelli con la posibilidad de que le abra un juicio Estados Unidos por algún caso que tienen, se ha mencionado mucho el caso de SAP, ¿eso puede ocurrir?
Indudablemente eso podría ocurrir. Nadie puede asegurar de que a una persona no le pueden abrir un proceso en un país, en este caso como los Estados Unidos, y por eso también yo siento que a Martinelli le conviene venir a Panamá. Evitaría igual ese caso, pero ya es muy tarde, eso. De todas maneras. No, nunca es tarde hasta que surja ese caso, pero nunca es tarde, todavía no es tarde. O sea, por el otro lado, Adelita, sí. ¿En qué país uno se siente más seguro? En el propio. Independientemente de la falta de justicia. Es irónico, pero él no se siente, no opina igual. Sino... Por la falta de justicia y la persecución política. Bueno, eso es lo que él dice. Quienes investigaron pero yo creo que hay muchos elementos versión de juicio que comprueban que existe una persecución política. Don Rogelio, eso pudiéramos discutirlo, pero no tengo mucho tiempo. Entonces, me gustaría centrar otras preguntas. ¿El caso SAP es una realidad para la defensa de Martinelli? Nunca lo ha sido. Nunca. Por lo menos hasta el momento en que yo estuve allí. Que fue hasta abril. ¿Y usted por qué sigue abogando por Martinelli si no es su abogado? Mira, yo no sigo abogando por Martinelli. Yo estoy abogando por Martinelli hoy y por Varela mañana. Y por cualquier persona acusada de la comisión de un delito sobre el cual no existan elementos de juicio incriminatorios. Mi condición es la de un abogado defensor de cualquiera, no solo de Martinelli, de Varela, de Mireya Moscoso, de Ernesto Pérez Valladares. Quiere decir que un escenario mucho más cómodo es que en la siguiente audiencia el señor Martinelli se presenta y acepte la extradición y diga voluntariamente: yo me quiero ir a Panamá. Olviden todas estas cosas que hay. Es una decisión muy personal. El otro escenario es que no lo haga y que continúe allá. Y entonces, ese asunto de estar enviando los otros casos pendientes que hay por el gobierno, ¿se concretaría entonces? Yo pienso que no. Es más, yo pienso que el gobierno no lo ha hecho hasta este momento, no por un error, sino porque yo creo que de esa manera podría más bien demostrar que sí existe una persecución política al inundar a los Estados Unidos de casos en contra de Martinelli. Pero podrían enviar 4 o 3 que consideren lo más sólidos y así evitar esa especulación. Bueno, por alguna razón no lo han hecho. ¿Qué cree usted? ¿Por qué esto ha ocurrido así? ¿Ustedes como defensa no se preocuparon en saber qué es lo que estaba pasando? No, pero yo creo que puede ser por esto que acabo de decir. ¿Para que no sospeche Estados Unidos que es una persecución? Así es. Ahora, bueno, me imagino que allí van a entrar más adelante los factores políticos cuando pase el caso al Departamento de Estado, pero no sé hasta qué punto esto vaya a influir en cuanto a una decisión más firme o no de extraditarlos, si ya la Corte ha avalado esto y el Departamento de Estado ha dicho que todo se encuentra sumamente documentado. O sea, ellos prácticamente han avalado esta extradición. No estoy tan seguro que esa interpretación que estoy escuchando sea del todo cierta. Bueno, lo ha dicho en escrito. No. No he sentido yo que ese sea el sentido, pero no voy a entrar en eso porque se trata de algo del Departamento de Estado norteamericano. ¿Pero cree que influyan aquí los intereses políticos en la extradición o no, o el tiempo que tome esto? ¿En los Estados Unidos? Claro. Indudablemente que sí. Recuerda que la extradición finalmente es una decisión política, no jurídica. Así es. ¿Cree que se tome mucho tiempo en concretar esto en Estados Unidos? Yo creo que sí. ¿Y usted ve un futuro parecido al de Noriega? Eso es probable. Incluso yo he dicho que Noriega cometió un error al entregarse a los norteamericanos. Él debió entregarse a las autoridades panameñas. En ese caso, él no hubiera ido ni a los Estados Unidos ni a Francia. ¿Cree que Martinelli se sintió muy seguro pidiendo un asilo político en Estados Unidos? ¿Como que pensó que esto no le iba a pasar? No lo sé. Es evidente que en el caso de Martinelli muchos factores han incidido como para que él tome la decisión que ha tomado.
Bueno, estaremos muy pendientes del caso del señor expresidente, que tratamos de analizar con muchos aspectos. Me gusta mucho tenerlo en la casa, me encanta. Espero tenerlo más seguido, don Rogelio. Muchas gracias. De verdad que muchísimas gracias por acudir al Polígrafo de la Estrella de Panamá, y también recuerde que puede revivir este programa a través de Cable Onda entrando a Canal 1 de VOD, Zona Gratis. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.